les comentaba, muchas gracias por la invitación. Quiero compartir con ustedes un tema que en su momento a mí me ayudó bastante, ¿sí? Que no lo conocía yo, que hace algunos años, hace 3 años estamos hablando, no conocía sobre el tema, hacía las cosas de una manera diferente, pero en el momento en que conozco la forma de hacer análisis bibliométricos, pues ya he podido aventajar mucho y he podido hacer las cosas de una manera más rápida y más sencilla. Entonces, pues quiero compartir sobre todo mi experiencia con este tema y compartirles una herramienta que vamos a tener varias herramientas, pero a mí Bibliometrics pues es en la que me he basado en los últimos años y que hemos visto que ha traído grandes mejoras con sus actualizaciones. Entonces vamos a verlo con el software Bibliometrics. Bien, para comenzar, eh, tengo algunas definiciones de lo que son los análisis bibliométricos que están ordenados por año, ¿verdad? Entonces, pues bueno, nos hablaba por ahí en el 63 Ola Price sobre el estudio de los aspectos cuantitativos de la comunicación escrita. Ya en el 69 se hablaba del análisis cuantitativo de la literatura científica utilizando medidas y métodos matemáticos. Si se fijan, vemos un progreso en esta parte, ¿no? De que al principio se hacían publicaciones y no había así como tal un registro, ¿verdad? De qué es lo que se está publicando, en cuáles áreas, pero rápidamente con el desarrollo de las tecnologías, con el desarrollo de las matemáticas, pues bueno, se empiezan a hacer conjuntos de datos sobre lo que hay publicado, ¿no? Aunque todavía el análisis en aquellos tiempos pues todavía no llega a lo que la tecnología puede hacer hoy en día por nosotros, ¿no? Nos decían en el 77, el estudio cuantitativo de la producción, distribución y uso de la información registrada, ¿sí? Entonces, esto que ya se recopilaba empezaba a ser analizada por medio de métodos cuantitativos, ¿no? Ya en el 88 hablamos de análisis estadístico, ¿no? De libros, artículos y patentes. En el 97 el análisis de la actividad científica a través de medidas bibliográficas. Y en el 2005, ya algo más actual, es el estudio cuantitativo y el modelado matemático de la producción, difusión y uso de la información en la comunicación científica. Entonces, quise ordenarlo así por año para que nosotros fuéramos viendo cómo fue creciendo, ¿verdad? El primero nada más publicar, a comenzar a registrar datos, comenzar a utilizar esos datos, luego comenzar a analizar esos datos y luego que en los últimos años se han venido un montón de pruebas que podemos hacer sobre estos datos, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos por aquí algunos antecedentes. Sí, primero los índices de citación tempranos que surgieron en 1964, cuando Jane Garfield introdujo el Science Citation Index, ¿sí? Nos dice aquí que marcó un hito en la recopilación y organización de los datos de citas en publicaciones científicas, que permitió rastrear la influencia y el impacto de los trabajos científicos a través de las citas recibidas, ¿sí? Tenemos las leyes de Lopta y SIF, ¿sí? Donde se formulan leyes matemáticas que instruían bueno, escribían la distribución de la productividad de los autores en un campo determinado. Como antecedente también tenemos los estudios sobre comunicación científica, donde se proponían ideas de cómo las redes de citación podían utilizarse para evaluar la influencia científica. El análisis de la comunicación escrita, los modelos matemáticos y estadísticos en la ciencia de la información, el desarrollo de indicadores de investigación, a tal punto que hoy en día nosotros podemos conocer, aquí les pongo yo un ejemplo, ¿no? Aquí está el perfil de Google Académico del doctor Arturo Barraza.
donde por medio de ya de estos sistemas, por medio del uso del Big Data, de las ciencias de los datos, de las redes, un investigador puede conocer qué tanto impacto está teniendo su obra científica, ¿no? Eh, qué es, por qué lo están citando, por cuál artículo, ¿no? Quiénes son sus coautores, cómo se ha distribuido la citación, si va subiendo la citación. Por ejemplo, aquí podemos ver un caso positivo, ¿no? Donde se va mejorando año con año, donde va subiendo y podemos marcar una tendencia, ¿no? Platicaba con eso hace poco con el doctor Arturo sobre que ya existe una tendencia, ¿verdad? En el citado de algunos artículos y que entonces, pues esto va subiendo año con año y entonces ya lo podemos modelar matemáticamente y entonces nos podemos dar cuenta de cómo va la productividad científica de un autor o podemos saberlo, ¿sí? ¿Cuál es el impacto que está teniendo una revista, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el índice de Scopus y aquí tenemos datos sobre la revista mexicana de investigación educativa, que es del Consejo Mexicano de Investigación y que, pues bueno, es una de las revistas que está dentro del índice de CONACYT, ¿no? Entonces podemos obtener datos, ¿no? De cuántos artículos están publicando y de esos artículos que están publicando, cuántos están siendo retomados, ¿verdad? ¿Cuáles están teniendo impacto? Entonces, bueno, estos registros nos sirven para llegar a este tipo de revisiones que ya hace tanto Scopus como JCR, que son los dos grandes índices. Bueno, ellos recopilan mucha información a partir de muchas aplicaciones para poder conocer dentro de las revistas, bueno, ¿cuál revista está siendo más citada en cada uno de los campos, ¿no? ¿Cuál es su nivel de impacto? Y dentro de ello, bueno, ¿cuáles son los autores, ¿sí? Que están produciendo, que están siendo citados, que están siendo retomados? Y entonces eso ya permite obtener rankings, obtener posicionamiento para las revistas, ¿no? Y de esta manera, pues conocer cuáles son las revistas que tienen mayor impacto. Pero ¿cómo recopilan los datos, no? Es muy importante saber esto, que cuando nosotros publicamos, por decir, en un PDF y subimos el PDF nada más, es muy difícil que nos encuentren, ¿no? Tendríamos que decirle a alguien específicamente, ve a este PDF. Entonces, bueno, ellos utilizan principalmente algunos medios como el DOI, ¿sí? Hace poco estaba checando cómo puedo hacer yo como editor de revista para que los artículos traigan un DOI. Entonces me dicen, bueno, tú puedes entrar con nosotros, ¿sí? Tienes que registrar tu institución, pero de cada artículo que publiques nos tienes que brindar todos los datos que nosotros te pedimos, ¿no? Que son los nombres de los autores, números de páginas, a quienes están citando, ¿no? Incluso a quienes citan en cada artículo, son datos que ellos recopilan y que ellos guardan y que luego recogen otro tipo de eh, de indexadoras, ¿no? Podemos decir, también se retoman los datos de los ISSN o de los ISBN, ¿sí? Y entonces, con datos de Google, y entonces, bueno, por ahí tenemos los dos principales agencias que recopilan esta información y que la organizan para hacernos conocer, pues, cuál es el impacto que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de que existen todos estos datos, ¿sí? Nosotros ya tenemos la opción de hacer consultas de grandes bases de datos de información, obtener muchos datos sobre el tema que nosotros vamos a investigar. Y entonces nosotros tenemos la opción de analizarlo, ¿verdad? De hacer un análisis diferente al que está haciendo Scopus, al que está haciendo Google Scholar, ¿no? El que está haciendo JCR. Nosotros podemos recoger únicamente los artículos que a nosotros nos interesan y podemos utilizar software para conocer características muy particulares de ese tema de investigación, ¿no? Si yo digo, estoy iniciando en un tema,
¿sí? Y quiero conocer cómo se encuentra conformado. Esta para mí es una excelente opción, ¿no? Recuerdo cuando estuve en el postdoctorado, mi acompañante, por ahí discutimos sobre cuáles temas teníamos de encuentro y finalmente decidimos, bueno, si él maneja la psicología y si yo manejo las computadoras, sí, la tecnología, entonces acordamos en un punto medio que fue la ciudadanía digital, ¿verdad? Pero entonces él me dijo, ¿sabes qué? Todavía no puedo trabajar contigo ciudadanía digital porque quiero que tú te empapes de ciudadanía digital. Yo creo que te vuelvas primero un experto en ciudadanía digital. ¿Qué es lo que hay en ciudadanía digital? ¿Quiénes son los principales autores? ¿Quiénes son los principales teóricos? ¿En cuáles revistas se está publicando? Entonces tienes que darte a la tarea de leer primero, ¿no? De conocer cómo se encuentra conformado el campo de la ciudadanía digital, ¿sí? Entonces aquí lo que yo hice pues fue envolverme en este tipo de software que me ayudó en esta meta, ¿no? Tenemos por ahí algún software, tenemos a Bibliometric, tenemos a Boss Viewer, tenemos a SiteSpace. eh, pues bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, ¿no? Pero ¿de qué me serviría tener toda esa información sobre un campo de estudio? Eh, si no tenemos un software de análisis de este tipo, no nos serviría de mucho, ¿verdad? Porque tendríamos que hacer el análisis de manera manual, de manera personal. Entonces, cuando nosotros ya nos apoyamos con la tecnología, él nos va a ayudar a evaluar el impacto, ¿sí? De las publicaciones, ¿no? A identificar tendencias, a localizar colaboraciones, ¿no? Cuáles autores están siendo retomados, por quiénes y quiénes colaboran con quiénes. Podemos medir la productividad, identificar líderes en el campo, tomar decisiones estratégicas y conocer a profundidad en un determinado campo de estudio. Entonces, pues es ideal cuando estamos comenzando con un tema, ¿no? Como bien lo decía el doctor, si nosotros estamos pensando en iniciar con un tema, pues bueno, una opción muy buena es comenzar con un análisis bibliométrico para ver cómo se encuentra conformado dicho campo, ¿sí? En mi experiencia, quiero comentar esto, cómo lo construí yo, me parece importante que yo hace algunos años no tenía idea de que existieran este tipo de estudios y entonces lo que yo hacía pues era el análisis de literatura, ¿no? Hacía mi matriz, iba recopilando artículos y yo mismo iba separando la información y entonces a partir de ahí pues yo ya iba encontrando pues tendencias, ausencias y contradicciones. Esto hasta que un día un asesorado mío, ¿sí? De doctorado, me presentó dentro de su análisis de literatura imágenes como esta que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Entonces, a mí me pareció muy impresionante cómo veíamos por aquí cómo se conjuntan todos estos datos aquí donde dice Estados Unidos de América, ¿no? Y que vienen los años de producción y entonces yo decía, pero ¿cómo le hizo, verdad? ¿Cómo le hizo para tener todos esos datos y para hacer ese tipo de representaciones que me permiten identificar, en este caso, en qué país se está produciendo, en qué años? Y acá, ¿cuáles autores están siendo retomados por otros, ¿no? Entonces, aquí tenemos en la parte central cuáles autores están siendo retomados. Entonces, yo hasta ese momento dije, me parece muy bien este tipo de mapeo, y yo comencé a hacerlo con software que yo conocía, pero me parecía bastante difícil, ¿no? Entonces, pues ya empecé a entrar en comunicación y entonces empezamos a ver este software con el que lo hizo, que era el Boss Viewer, ¿no? Y entonces empecé dentro de esto, pero ya posteriormente, pues bueno, fui construyendo que existían otros software que puedan tener ciertas ventajas sobre Boss Viewer, ¿no? Entonces, aquí represento a tres, ¿no? Que había mencionado anteriormente, a Bibliometrics, a BuzzViewer y a SiteSpace con sus ventajas y con sus desventajas. Entonces, elijo Bibliometrics
porque, bueno, tiene mucha capacidad basada en que está funcionando sobre R, ¿no? Que todos conocemos que R, pues, es un software muy potente para el análisis de datos. Entonces vamos a tener altas capacidades de análisis y visualización. Vamos a tener flexibilidad, personalización, y aparte de que vamos a tener mucha documentación y tutoriales disponibles. Y dentro de las desventajas, bueno, está cierto conocimiento básico de R, ¿no? Que algunos usuarios no técnicos se pueden abrumar un poquito al principio, ¿no? En la instalación siempre es un poquito pesada la instalación de Bibliometrics, pero cuando ya lo tenemos, pues se convierte en una herramienta muy útil, ¿no? Puede requerir algo de tiempo para aprender y dominar. Y tenemos que Boss Viewer y SiteSpace son un poco más fáciles de instalar, pero bueno, tenemos limitaciones en cuanto a análisis avanzados, no menos enfocados en estudios históricos, ¿no? Entonces, no tiene tantas opciones, son un poquito difíciles de manejar. Si nosotros ya estamos familiarizados con Bibliometrics, buscamos ciertas opciones que luego no vamos a poder encontrar aquí, ¿no? Bueno, entonces, vamos a comenzar con esta primera parte, ¿no? Para comenzar con esto, necesitamos arrancar instalando nuestro software que es Bibliometrics y que no voy a gastar mucho tiempo en esta parte, ¿verdad? Aquí voy a dejar los pasos y les voy a dejar el tutorial con el doctor Arturo. Sí, les voy a dejar la presentación y un pequeño tutorial para la instalación de Bibliometrics y donde ustedes ya puedan realizar posteriormente los ejercicios, ¿no? Vamos a ver por aquí. Que les comentaba que es un poco difícil, ya que Bibliometrics funciona encima de RStudio y RStudio funciona encima de R. Entonces eso nos lleva a que primero tenemos que instalar el R y luego tenemos que instalar el RStudio y entonces en RStudio tenemos que instalar Bibliometrics, ¿sí? Entonces sí, el proceso es un poquito tedioso al principio, es cuestión de ir siguiendo algunos pasos, ¿sí? Entonces, bueno, primeramente instalamos el R. Por aquí, si nosotros ponemos solamente una R en el buscador, nos va a llevar directamente a esta página, va a ser las primeras opciones que sale, que es www.rproject.org. Entonces, aquí en su página inicial viene la parte de descarga, aquí donde dice CRAN, ¿sí? Seleccionamos un servidor de México, ¿sí? Esto nos va a descargar el programa de un servidor que esté cercano para que no se nos tarde tanto. Vamos a agarrar aquí el del ITAM o el de Colpos y esto nos va a descargar el software, ¿no? Aquí le damos nosotros según el sistema operativo que nosotros tengamos. Yo en este caso tengo Windows, entonces le puse Download R for Windows. Entonces instalamos la base, que es la que se usa cuando instalamos R por primera vez. Entonces, una vez que hacemos clic, aquí nos empieza la descarga de este lado, ¿sí? Abrimos el archivo y a todo le damos siguiente, ¿eh? No puse aquí más capturas de pantalla porque a todo le di nada más siguiente, siguiente, siguiente. Entonces nos dijo, ya tenemos R. Ni siquiera lo abrí, ¿eh? Es la base. Entonces ahora vamos a instalar el RStudio. La página pues es rstudio.com. También si lo ponemos en el Google, luego sale la página. Le damos en Download y aquí es más rápido, ¿verdad? Nos dice Download RStudio. Y entonces él detecta automáticamente el sistema en el que estamos trabajando y nos dice, bueno, aquí está tu descarga, ¿sí? Se empieza a descargar y una vez que la tenemos, igual, ¿verdad? Puro siguiente, 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 terminamos y ya tenemos el segundo paso. Ya solamente sigue el paso de Bibliometrics. Entonces, esta sería la página bibliometrics.org, diagonal home. Y nos presenta, esta es la página de inicio. Vamos aquí donde dice download o descargar, si lo tenemos en español. Y entonces aquí nos dice que es un poquito más simple, ¿verdad? Nosotros podemos correr este código o bien podemos ir a RStudio
¿sí? Y ponerle en el menú Tools, Install Package, y luego instalar Bibliometrics con todas sus dependencias y le damos clic en instalar. Cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? Hace un proceso y nos dice, pues ya está listo, ¿no? Este es el segundo método que nos mencionaba ahí. Vamos a Tools, Install Packages, y luego ponemos aquí Bibliometrics, aparece ya completo cuando aparece. Cuando vamos escribiendo va apareciendo ahí completo, lo seleccionamos, le ponemos instalar con todas sus dependencias, entonces ya queda, ¿no? Y entonces una vez que ya está instalado, la siguiente parte pues nada más es correrlo. Este sí se corre con un código, solamente le ponemos library, entre paréntesis, bibliometrics, para que se cargue, y luego ya nada más hacemos aquí biblioshiny, abrimos y cerramos el paréntesis, y entonces nos va a aparecer esto, ¿no? Ya nos va a abrir un explorador, y nos dice, aquí está ya el software de análisis, ¿sí? Entonces, ese era el primer punto, la instalación de Bibliometrics, ¿sí? Con su aplicación que se llama BiblioShiny. Entonces, bueno, vamos a ir al segundo paso. Si ya tenemos el software, pero el software analiza datos, pero pues entonces nosotros no tenemos datos, entonces hay que recolectar la información, ¿sí? Y entonces yo aquí les voy a presentar las vías que tiene el Bibliometrics y que han ido creciendo, ¿eh? Esto al principio no se podía utilizar como el día de hoy, y esto ha ido creciendo año con año, ¿no? Al principio solamente nos dejaba con bases de datos de Web of Science y con bases de datos de Scopus, pero eso es bien difícil para personas que no tenemos acceso o que no estamos en una institución que tenga acceso a Web of Science o a Scopus, ¿verdad? Es un tanto difícil. Y entonces, para mí fue muy bueno cuando ellos se incorporaron a Dimensions y cuando incorporaron a Lens.org. ¿Sí? Quiere decir que ya tenemos opciones, ¿verdad? Las personas que no teníamos acceso a estas otras fuentes, ya teníamos acceso a algunas fuentes gratuitas y podíamos trabajar con eso los estudios bibliométricos, ¿sí? Entonces, bueno, cuando tenemos Web Science o Scopus, pues eso nos facilita muchísimo la vida en esto, ¿verdad? Pero como no los tenemos, es una alternativa aquí. Bueno, en mi caso yo no los tengo, ¿verdad? Y por eso trabajo con estas alternativas con Dimensions o con Lens.org, ¿sí? Entonces, bueno, voy a trabajar primero con la aplicación de Dimensions, ¿sí? La página así directa para hacer el gathering, le llaman la recolección de los datos, ¿sí? Es esta, ¿no? app.dimensions.ai, ¿sí? Entonces, nos lleva a esta página que es un meta buscador, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros buscamos algo aquí y él está conectado a muchos otros buscadores para traernos resultados aquí, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer como ejemplo, ¿sí? Voy a agarrar un tema que es bienestar emocional, ¿sí? Voy a buscar información sobre bienestar emocional. Entonces, fíjense lo que yo hago. Voy a hacer este tipo de búsquedas, ¿sí? Fíjense, si se fijan, puse paréntesis aquí, ahorita les explico la semántica de esta búsqueda, ¿sí? Si yo busco bienestar emocional y estudiantes, pero así nada más separado, bienestar emocional, estudiantes, las palabras van a poder estar separadas, van a poder estar algunas y otras no, pero si se fijan, si yo le pongo bienestar emocional, entre comillas, yo estoy obligando a cualquier buscador a que me dé las palabras bienestar emocional tal como está, ¿sí? No puede estar el bienestar de los mexicanos, es de este tipo, por esto, por aquello, ya que por allá se menciona la palabra emocional. Si nosotros lo ponemos sin comillas, nos pudiese salir ese tipo de búsquedas. Pero como yo lo pongo entrecomillado, entonces tiene que estar exactamente bienestar emocional. Y además le digo otra cosa, quiero que tenga la palabra estudiantes, ¿sí? Entonces yo voy a buscar bienestar emocional en estudiantes. Entonces yo le estoy obligando a que si está bienestar emocional y está estudiantes,
me va a brindar ese resultado. Si está bienestar emocional y no está estudiantes o viceversa, no me va a brindar ese tipo de resultados, ¿sí? Entonces yo solamente quiero bienestar emocional y estudiantes. Y luego aquí le pongo la palabra or, porque también quiero que me busque por artículos en inglés. Entonces, a ver, en español es esto, y quiero que también me busques en inglés, emotional being well, ¿sí? And students, ¿sí? Entonces, eso va a funcionar de la misma manera y me va a proporcionar artículos que contengan bienestar emocional y estudiantes en español y en inglés, ¿sí? Y entonces me dice, ¿sabes qué? Te tengo 41,608 resultados. Y yo digo, no, pues sí son bastantes, ¿no? Tengo que reducir la búsqueda, ¿sí? Entonces, si se fijan, yo aquí le puse que buscara en todo, en full data, que trajera esas palabras en todo el artículo. Entonces voy a delimitar mi búsqueda y le voy a decir, ¿sabes qué? Nada más que lo traigan en el título o en el abstract, ¿sí? Si en el título o en el abstract se menciona, quiere decir que sí es muy importante estas palabras dentro del artículo. Entonces, se fijan, ya reduje el número a 426 estudios y entonces ahora sí ya puedo trabajar con ellos, ¿no? Incluso aquí ya, de este lado, ya la plataforma me empieza a brindar algunos datos, ¿no? Ya me empiezan a poner ahí los años de publicación. Pero yo le voy a decir que quiero trabajar esto con una plataforma externa. Entonces, para esto, por aquí hay una parte que dice registrarse o ingresar. En este caso yo ya estoy ingresado, ¿sí? Le puse en login y entonces aquí ya está mi usuario, Omar Almaraz, y le digo, expórtame estos resultados. O sea, quiero la base de datos con estos 426 estudios que me has encontrado, ¿sí? Entonces le digo, expórtame todo el récord, me lo exporta. Entonces, acá de este lado yo ya le puedo decir en el Export Center, ¿sí? Ahí me va a ir guardando todo lo que yo descargue y le digo, ¿sabes qué? Descárgame estos datos y entonces pongo la ubicación y los guardo, ¿sí? Bien, yo ya estoy listo ahora sí para analizar esto con Bibliometrics, ¿sí? Fíjense, en Bibliometrics yo le pongo uno, buscar. Selecciono el archivo que acabo de descargar, le pongo a abrir y entonces le pongo aquí en Start, comenzar. Y fíjense lo que va a pasar, ¿no? Me hace un análisis primero de qué datos me brindó Dimensions sobre mi artículo. Me dice si viene el tipo de documento, si viene el año de publicación, en excelente, es decir, no te falta ninguno, mira, te falta 0.0. Entonces yo puedo hacer análisis con el año de publicación, con el título, con la citación total. Me dice, no me falta ninguno, están excelentes. Puedo hacer análisis con el DOI, con el Abstract Journal Affiliation Author, porque faltan pocos. Pero luego ya me dice acá, sabes que te faltan algunos datos críticos y acá están unos completamente perdidos. Entonces, no vas a poder trabajar, por ejemplo, con las referencias que ellos citan. Dice, Dimensions no te lo brindó, no te brindó el lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros podemos decidir si nosotros queremos trabajar con estos datos que nos da entre excelente y bueno, o podemos optar por la segunda opción, que va a ser lens.org, ¿sí? Entonces, fíjense muy bien, yo tengo aquí lens.org, ¿sí? Y voy a hacer algo similar. Esta es la página de lens.org. Y hice lo mismo, ¿no? Emotional Well-being and Students o Bienestar Emocional and Students. Y me encuentra por aquí 870 artículos de revista, ¿sí? Que tienen datos analíticos. Entonces, aquí igual no necesitamos darnos de alta. Yo le pongo aquí exportar y le digo, expórtamelo así como un CSV. Sí, así dejé todo como estaba. Yo nomás dije que me lo exportara. Fíjense que aquí yo le estoy dando así porque yo sé que tengo menos de 1,000 registros. Yo les recomiendo que siempre ustedes filtren su búsqueda hasta que tengan menos de 1,000, ya que estas plataformas solamente nos dejan bajar hasta conjuntos de datos de 1,000, ¿sí? Entonces, bueno, aquí como es menor, pues bueno, ya lo estoy exportando, lo vinculo y entonces me dice aquí,
mira, te faltan estos datos, ¿verdad? Te faltan aquí estos datos, pero sí tenemos algunos datos con los que puedas trabajar tú aquí, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ya los datos de Lens. Y pues bueno, con estos comencé esta primera exploración, ¿no? Mm, no, mira que estoy con los de Dimensions, ¿verdad? Porque dice 494. No, 494 fuentes, 870 documentos. Entonces, fíjense, ya aquí me dan los datos generales. Miren, aquí está el time span. Dice, en cuanto a bienestar emocional, tenemos investigaciones desde 1966 hasta el 2023 en 494 fuentes, 870, con un crecimiento anual de 7.57. Tenemos registrados 3.276 autores trabajando este tema, ¿sí? 140 de ellos trabajan solos, ¿verdad? No tenemos datos de coautoría internacional. Coautores por documento, es un promedio de 3.96. Bueno, nos habla sobre, fíjense, el número de referencias, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el primer dato muy general que tenemos, ¿no? Que es la main information. Podemos explorar sobre la producción científica anual. Entonces, si se fijan, nos muestra aquí cómo se ha venido estudiando, ¿no? El bienestar emocional y ya podemos nosotros averiguar que, pues bueno, en el 66, bueno, si te fijan, aquí todo esto están en cero, ¿no? Que tenemos por aquí algunos indicios, ¿verdad? De que se empezaba a investigar este tema, pero no pegó, ¿verdad? Hasta por acá en 1998, que tenemos algunos artículos y que se mantienen, luego bajan en el 2002 y de ahí se va esto para arriba hasta el 2022. El 2023 igual no lo tenemos mucho en cuenta porque sabemos que todavía no se termina, ¿verdad? Que lo más probable es que conforme va esta tendencia, que en el 2023 terminemos todavía superando al 2022 en esta temática, ¿no? Entonces, bueno, es lo primero que nos muestra. Tenemos en este caso, me brinqué las citaciones por año, ya que por ahí nos faltaban algunos datos que no nos brindó Dimensions, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está un plot de tres campos, donde nos dice, bueno, este es el source, esta es la fuente, este es el autor, y estos son las palabras, ¿no? Las palabras clave. Entonces, nos dice, bueno, estas son algunas fuentes, estos son de los principales autores que han participado dentro de estas fuentes y estas son las principales temáticas, lo cual me está diciendo que el bienestar emocional se encuentra dentro de mental health, ¿no? Salud mental. Es un término muy relacionado que se ha trabajado principalmente con adolescentes. Y fíjense, aquí también nos dice que hay mucha presencia de estudios que traen estas palabras que se estudió dentro del COVID-19, ¿no? Entonces, emotional well-being, adolescente nuevamente, well-being, resiliencia, escuelas y mindfulness, ¿no? Son de las palabras que se han venido investigando, ¿no? Nos vamos a las fuentes y fíjense, ahí nos dice cuáles son las revistas, ¿no? Dice, aquí nos dice, aquí en BMC Public Health es la revista donde más se ha publicado, ¿no? Y luego le sigue esta, bueno, podemos ver cuáles son las revistas donde se ha venido publicando y cómo ha ido la producción en estas revistas, ¿no? Podemos ver el brinco que dio BMC Public Health en cuanto a la publicación de este tipo de artículos y cómo las demás siguen esa tendencia, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver que es muy probable que si nosotros investigamos este tema, podamos tirarle a ese tipo de revistas, ¿no? Podemos leerlas, suscribirnos, ir viendo los artículos, y a nosotros nos interesa este tema. Nos habla de autores más relevantes en el tema por número de artículos. Bueno, aquí nos aparecen algunos de ellos, ¿sí? Eh, y nos puede decir cómo va su producción anual, ¿no? Nos dice, bueno, ha venido publicando aquí en 2012, 2014, 2015, y en 2022 publicó más, ¿verdad? Porque está más grande la ruedita, ¿sí? Entonces, bueno, nos va diciendo cómo va la tendencia de la publicación de estos autores, ¿no? Eh,
Dentro de las palabras más frecuentes, ¿sí? En el tema nos dice, por ejemplo, salud mental y las que ya teníamos aquí, pero entonces aquí vemos el número de ocurrencias, ¿no? Incluso nos puede dar una nube de palabras, ¿sí? Que tienen que ver con emotional well-being, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la nube de palabras sobre términos que se encuentran relacionados, ¿no? Y que probablemente si a mí me interesa el tema, voy a tener que conocer estos temas porque de una forma u otra se están vinculando, ¿no? Los puedo tener en forma de tree map, en forma de muchas partes, ¿no? Alrededor sí, por el tiempo, cómo fue progresando, ¿no? De tal forma que salud mental, sí, no es un término que todavía en el 2012 no estaba, o todavía no estaba muy relacionado, ¿no? Con emotional well-being. Entonces, bueno, vemos aquí cómo empieza a despegar, ¿no? Y entonces, salud mental va retomando ese término, ¿no? A partir de 2012 por ahí, ¿no? Tenemos por aquí los trend topics, ¿sí? Y entonces podemos ver la tabla o la red de concurrencias, ¿no? Entonces podemos ver aquí cuáles son las relaciones, ¿no? Wellbeing con adolescentes, COVID-19. Y si se fijan, tenemos varios clústeres de datos, ¿no? Por aquí podemos ver eh, variables relacionadas, ¿no? Ansiedad, depresión, que a la vez puedan ser causas o puedan ser algunas cuestiones muy, muy relacionadas, ¿no? Regulación de las emociones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos este tipo de mapeos, mapas temáticos, ¿no? Eh, una evolución de los términos. Dice que del 66 al 19 se investigaban estos términos y ya para el 2023 se estudian estos otros términos, ¿no? Podemos hacer análisis factoriales que nos dice hay dos dimensiones, ¿sí? Entonces, bueno, podemos explorar cuáles son las dos dimensiones del bienestar emocional. Artículos, ¿no? ¿Cuáles artículos citan a otros artículos? Y entonces nos da las redes y nosotros podemos encontrar tendencias, ¿verdad? Qué es lo que a nosotros nos interesa. Y cuando nosotros hacemos clic por encima de estos, pues nos dice cuál es el artículo y quiénes lo están citando, ¿verdad? Entonces aquí podemos encontrar tipos de artículos. Él nos ayuda a hacer esa separación, ¿no? Nos ayuda a encontrar redes de colaboración, ¿no? ¿Cuáles autores colaboran con cuáles? ¿Sí? En este caso tenemos pues una red muy simple, ¿verdad? No hay una red de colaboración muy amplia, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que pudimos hacer con los datos que nosotros tuvimos. Y vimos por ahí que teníamos datos faltantes, pero cuando sí tenemos datos completos, podemos llegar a esto, ¿no? A la colaboración mundial, en mapeos, ¿no? Qué países contribuyen con cada uno, cómo se estudia, en cuáles países se estudia más y cómo se relaciona con investigaciones en otros países, ¿no? Entonces tenemos el World Collaboration Map, el mapa de cositaciones, si se fijan, es más amplio, ¿sí? Podemos ver cuestiones historiográficas, ¿no? Cómo evoluciona de 1985 al 2002, ¿no? O en este caso del 2008 al 2015 y luego al 2017, ¿no? Según las tendencias, ¿no? Una pregunta muy común, ¿se puede publicar un estudio bibliométrico? Porque hay que aprovechar, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos. Entonces decimos, bueno, hago el estudio bibliométrico y lo puedo publicar. Pues la respuesta es que sí. Si se fijan aquí mismo en Dimensions, hice una búsqueda por análisis bibliométricos. Entonces, si se fijan, aquí tenemos 5054 estudios bibliométricos, ¿sí? Si se fijan el título ¿no? Dice el análisis bibliométrico de la producción científica española en este tema, ¿no? La producción científica en insuficiencia cardíaca en Perú, un estudio bibliométrico. Entonces, aquí tenemos algún artículo, sí, que es el que les leí hace un momento, y entonces aquí podemos ver cómo utilizan ellos gráficos de este tipo, ¿no? Hay que destacar también
que Bibliometrics, así como nos puede dar los gráficos ya hechos, también nos puede dar las tablas. Y si nosotros tenemos las tablas, nosotros podemos sacar el gráfico a nuestro gusto, ¿no? O incluso podemos poner la tabla como viene aquí, ¿no? Podemos poner tabla o podemos decirle a Excel o a otro software, conviértenlo en conviértenlo en un gráfico y ya nosotros podemos tener gráficos a nuestro gusto, ¿no? Entonces, bien, como conclusiones, mm, la bibliometría es esencial para desentrañar patrones y tendencias en la producción científica. Los software de análisis bibliométrico como Bibliometrics revolucionan la investigación al simplificar la recopilación y el análisis de datos bibliográficos, perdón, y facilitan la detección de insights profundos en la producción académica y científica. Eh, Cabe mencionar que cuando nosotros utilizamos esto, vamos desarrollando habilidades, ¿eh? Nos vamos preguntando cosas y vamos buscando. Esto es muy configurable. Entonces nosotros podemos seguir buscando y encontrar nuevas rutas o nuevas formas, ¿sí? Podemos nosotros completar los datos, podemos hacer mezclas. Yo lo he hecho de varias plataformas para tener mejores datos, ¿no? Entonces nos dice, al dominar estas habilidades, los investigadores pueden tomar decisiones más informadas y personalizar sus análisis según sus necesidades. Y este dato que dejo al final, que Bibliometrics hace algunos años no era lo que es hoy, ha progresado rápidamente y yo pienso que a medida de que la tecnología avanza, que ahora que tenemos la inteligencia artificial, todo lo que nos está ayudando, la bibliometría va a evolucionar también, ¿no? Y que vamos a tener nuevas herramientas y enfoques que transformarán aún más la investigación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí en esta parte estaría terminando. Quisiera también comentarles dentro de mi experiencia personal, entonces, eh, que yo le he tomado un especial aprecio a la bibliometría siempre que comienzo un tema, algo desconocido para mí, que también me sirve mucho cuando me llega una asesoría. Ustedes saben que en ocasiones nos ponen a asesorar tesis de las que no conocemos mucho, ¿no? Entonces, con estos análisis nos hemos dado cuenta que muchas veces ni siquiera la persona que está haciendo la investigación pues estaba bien enterada de cómo estaba conformado el campo, ¿verdad? Eso es lo que él pensaba que era. Pero ya cuando vemos los análisis bibliométricos decimos, no, mira, definitivamente tienes que checar a este autor, ¿sí? Tienes que empezar por aquí, ¿verdad? También en la propia experiencia, esto me llevó rápidamente a identificar dentro de la ciudadanía digital quiénes eran los principales teóricos, ¿verdad? Y cuáles eran las diferencias en sus teorías y cuáles eran el tipo de estudios que se necesitaban dentro del campo. Entonces esto va muy relacionado con esta parte de que a veces nosotros queremos publicar en alguna revista y que ya no basta, esto ya lo habíamos platicado con el doctor Arturo, que ya no basta el decir es que aquí en México, aquí en Durango, no hay estudios con estas variables, ¿no? Ya no basta, ¿verdad? Tenemos que tener una excusa, tenemos que tener un fundamento mucho más fuerte, ¿verdad? Entonces, que el análisis bibliométrico probablemente nos va a ir guiando en esto, ¿no? Eh, para mí representa una ventaja muy fuerte sobre el análisis tradicional de literatura, ya que en el análisis de literatura muchas veces seleccionamos artículos indistintamente, ¿no? Y decimos, bueno, aquí tengo 20, decimos los de maestría, los de doctorado dicen, aquí hay 50, pero no estamos seguros de que esos 50 sean todos o sean los más representativos, ¿verdad? Entonces, si nosotros le entramos al análisis bibliométrico, nosotros podemos encontrar cuáles son los más importantes, ¿verdad? Y partir de ahí al análisis de qué es lo que nos falta para el campo de estudio. Entonces, metodológicamente yo lo ubicaría entre que nosotros sabemos cuál es el tema que vamos a investigar y un poquito antes del análisis de literatura, ¿verdad? O sea que esto nos va a dar insumos para decir, voy a analizar este y este y este y este artículo a profundidad, ¿sí? Para entonces a partir de ahí voy a obtener cuál es
el objeto de estudio que voy a estar abordando, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que voy a abordar o con cuál variable lo voy a relacionar? ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, por mi parte, doctor Arturo, sería todo. Si gusta, pasamos a la parte de las preguntas y de los comentarios.